Pues la vez pasada nos habíamos quedado hasta un ejercicio que estábamos resolviendo. Nos dice que se trataba de una barra que gira alrededor del punto O y tiene una longitud de 2L y gira con una velocidad angular de 8 radianes por segundo y tiene una aceleración angular de 2 radianes por segundo. Entonces había que encontrar la aceleración en el punto A y la aceleración en el punto B. Para A ya habíamos encontrado la aceleración, la cual había que expresar en sus componentes en las direcciones I y J. Entonces tenemos ahí dos componentes de la aceleración, una aceleración tangencial y una aceleración normal. Entonces aquí aplicábamos las ecuaciones de la cinemática de la rotación de cuerpo rígido alrededor de un punto o de un eje que pasa por el cuerpo. Y tenemos aquí entonces estas son las ecuaciones correspondientes para la aceleración tangenciales. Rho por alfa, que es rho es el radio, la distancia radial, y alfa es la aceleración angular. Sí, entonces ahí ya habíamos obtenido el valor de 1 metro por segundo al cuadrado y la aceleración normal también ya la habíamos obtenido. Está dada por rho por omega al cuadrado. Entonces, ya teniendo esas dos componentes, obtenemos la aceleración total es la suma de las dos componentes, la aceleración tangencial en la dirección del vector unitario transversal y la aceleración del punto A en la dirección normal y en la dirección del vector unitario en la dirección radial. Y entonces aquí ya nada más ponemos las dos componentes, los valores de las magnitudes acompañadas de los vectores unitarios correspondientes, pero necesitamos expresarlas en términos de I y J. Entonces ahí obtenemos cuál sería la dirección de los vectores unitarios y en este caso es bastante simple determinar que la dirección del vector n θ está en la dirección J, mientras que la dirección del vector nr está en la dirección D menos I. Entonces aquí lo podemos poner aquí el un pequeño sistema de coordenadas radial y transversal. Entonces aquí es el vector unitario nr y el vector unitario n θ. Entonces de ahí es donde determinamos las direcciones de n θ y de nr, las cuales están en J y en menos I. Pues ya de esta manera ponemos ahí las componentes con sus respectivos vectores unitarios para darnos el valor de la aceleración. Y se calcula por la de la mano derecha. En este caso, como nada más es en dos dimensiones, las direcciones de estos vectores unitarios, en este caso decimos es muy sencillo porque están alineados con los mismos ejes X y Y. En caso de que la barra estuviera formando un ángulo con respecto al eje X, entonces había que obtener las componentes de los vectores unitarios en las direcciones X y Y, nada más, Y y J. Pero no, aquí no usamos mano derecha porque es nada más en dos dimensiones estas componentes de esta aceleración.
Sí, entonces decimos otra manera alternativa de expresar la aceleración. Sería, en lugar de poner componentes en I y J, podemos obtener la magnitud y luego el ángulo que forma con respecto al eje X. Pues de esa manera obtendríamos la magnitud, raíz cuadrada de AT al cuadrado más AN al cuadrado, y el ángulo es tangente a la menos 1 de AT entre AN. Esos dos componentes, entonces también ya lo habíamos hecho y nos daba de 32.015 metros sobre segundo al cuadrado para la magnitud. Para el ángulo nos daba de 1.8 grados. Entonces, esta es lo que nos daba. Decíamos que para un cuerpo rígido en rotación, la velocidad angular en un punto es igual a la velocidad angular en todos los otros puntos. Entonces, por eso la velocidad angular del punto A, que está a la mitad de la barra, es igual a la velocidad angular del punto B, que está en el extremo. Y lo mismo sucede con la aceleración angular, alfa, es la misma en todos los puntos. Entonces, utilizando eso calculamos para el punto B la aceleración del punto B tangencial. Decimos está dado por la misma ecuación ρ por alfa B, y es un metro en este caso, nada más lo que cambió con diferente al punto A es la longitud de la distancia radial. Un metro ahora por 2 radianes por segundo nos da 2 metros por segundo, y para la aceleración normal nos da un metro y la aceleración angular es la misma, nos da 64. O sea, hacemos nada más lo que hacemos para expresar la aceleración de B, nada más es juntar estas componentes y nos da, decíamos, sería de 2 en la dirección del vector unitario n teta, y más 64 en la dirección del vector unitario nr, que es el que decíamos que utilizamos la misma notación que habíamos venido utilizando anteriormente. Entonces esto nos daría esta cantidad, y esto estaría en metros por segundo al cuadrado. Sin embargo, decíamos, necesitamos expresar esta aceleración en términos de I y J. Entonces, nuevamente, lo que sería lo mismo para el caso del punto A, en donde podemos observar que los vectores unitarios n teta está en la dirección de J y nr está en la dirección de menos I. Entonces, de ahí nada más ponemos esos valores, nos daría 2. Primero ponemos el 64, que sería en I. Entonces nos daría menos 64 en I, y más 2 en J, y todo esto en metros sobre segundo al cuadrado. Decíamos, alternativamente podemos expresar la magnitud de la aceleración de B como la raíz cuadrada de la aceleración de B transversal al cuadrado más la aceleración de B normal al cuadrado. Y esto nos daría entonces raíz cuadrada de
2 al cuadrado más 64 al cuadrado. Y nos daría de cuánto. 64.06. 3. Y el ángulo correspondiente es igual a tangente a la -1 de aceleración de B tangencial entre aceleración de B normal, y esto nos daba de cuánto nos daba de creo que nos va a dar lo mismo, sería 2 entre tangente a la -1 de 2 entre 64. No, 1.78. Entonces continuamos con otro ejercicio. ¿Me gustan anotar? El rotor de un motor eléctrico tiene una velocidad de 3.450 RPM, revoluciones por minuto. 3.450 RPM en el momento en que es desconectado. Punto y seguido se observa que continúa girando con una desaceleración uniforme de tal manera que se detiene completamente en 40 segundos. Punto y seguido. Calcular. Inciso A. El número de revoluciones
requeridas para que el rotor se detenga completamente. Inciso B. La velocidad y aceleración de un punto P un instante después de que el motor se desconectó. Entonces aquí tenemos la figura correspondiente que nos dice que se trata de un motor eléctrico o el rotor de un motor eléctrico y como se muestra en la figura tiene una velocidad inicial de 3.450. Esa vendría siendo la velocidad angular. Omega 0, omega su índice 0, que es de 3.450. Y nada más que en este caso nos dice que está en unidades de RPM, que significa revoluciones por minuto. Y también dice que en ese momento se desconecta y entonces continúa girando con una desaceleración uniforme y se detiene en 40 segundos.
Entonces, después de un intervalo de tiempo de 40 segundos y la velocidad angular final va a ser, dice que se detiene, entonces va a ser 0. Y entonces pide calcular el número de revoluciones. Número de revoluciones, ¿qué sería? ¿Vueltas? Número de vueltas, efectivamente es el número de vueltas. Lo podemos expresar como delta teta, es decir, es cuánto el ángulo que gira hasta que se detiene, empezando desde que se desconecta, continúa girando con una aceleración, con una desaceleración constante hasta que se detiene en 40 segundos. No nos dan el valor de la aceleración. Nada más dice que se detiene después de 40 segundos. Y hay que calcular este número de revoluciones que se requieren para que se detenga. Y el inciso B, bueno, este sería el inciso A. El inciso B nos dice que la velocidad de aceleración de un punto P, el punto P lo tenemos aquí en la figura, y está ubicado a 0.2 metros del centro del eje de rotación. Entonces ahí lo que buscamos es la velocidad del punto P, la velocidad y la aceleración. Esas serían las velocidades lineales correspondientes a ese punto. Pues ahí también tenemos un movimiento de rotación alrededor de un eje fijo que pasa por el cuerpo rígido que está en rotación. Entonces ahí, ¿qué podemos hacer? Nos dice que calcular primero el desplazamiento angular. Este también lo podemos llamar como desplazamiento angular. Entonces aquí habíamos visto unas ecuaciones de cinemática de cuerpo rígido en rotación. Aquí habíamos visto que había una analogía entre las ecuaciones de cinemática para cuerpos rígidos en rotación y la cinemática del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que habíamos visto anteriormente casi al inicio. Entonces habíamos visto que este ángulo θ es análogo a la posición X en el movimiento rectilíneo. En este caso es la posición angular, y la velocidad angular es la derivada de θ con respecto de t, θ punto, aceleración angular, θ 2 puntos, y es igual a la derivada de omega con respecto de t. O sea, tenemos estas ecuaciones. Decíamos, si la velocidad angular es constante, podemos aplicar esta ecuación para obtener el desplazamiento angular, o sea, cuánto gira en caso de que la velocidad angular sea constante, pero en este caso no es constante, sino que nos dice que se está desacelerando, empieza con una velocidad angular cuando se desconecta
y se desacelera hasta que se detiene. Entonces se trata de un caso de aceleración angular constante. Entonces, como se va desacelerando, tiene una aceleración angular constante, podemos calcular el desplazamiento angular utilizando el desplazamiento angular y la velocidad, en general todas las cantidades que describen el movimiento, utilizando estas ecuaciones que corresponden a la aceleración angular constante. Entonces aquí buscamos el desplazamiento angular, que podríamos obtenerlo de aquí. Tenemos la velocidad angular inicial que nos dan como dato, el tiempo que transcurre desde que se desconecta hasta que se detiene, y aquí nos dicen la aceleración, no nos dan ese dato. La posición inicial la podemos considerar como cero, y entonces ahí podríamos obtener ese valor. Nos hace falta conocer la aceleración angular. Aquí de esta ecuación podemos ver que aquí omega sería la velocidad angular final, estaría en función de la velocidad angular inicial y la aceleración angular por intervalo de tiempo. Entonces podemos utilizar primero esta ecuación para determinar aquí la aceleración angular. Entonces podemos utilizar esta ecuación. Entonces podemos decir que para el inciso A debemos utilizar esta ecuación, y nada más aquí podemos ponerle velocidad angular final, que ahí, como nos dice que se detiene, llega al reposo, sería cero. Entonces de ahí nos quedaría que cero va a ser igual a velocidad inicial, que nos dice que es de 3.450 RPM, pero para que tengamos unidades congruentes, estas 3.450 RPM necesitamos convertirlas aquí unidades, radianes sobre segundo. Entonces, ¿cómo convertimos a radianes por segundo? Por 2pi sobre 60. No, son 60 segundos, pero son 2pi sobre Velocidad angular inicial, 3.000.
450. ¿Qué? Revoluciones por minuto por una revolución. 2 pi radianes. Y 1 minuto 60 segundos. Entonces esto nos da, sería 3450 por 2 pi entre 60. $361.8.28 y sería en radianes sobre segundo. Entonces sí necesitamos que estén en unidades congruentes en radianes por segundo. Entonces podemos sustituir aquí ese valor 361.28 más la aceleración angular por el tiempo que nos dan ahí de 40 segundos. Y aquí podemos obtener el valor de alfa, la aceleración angular, y nos da de menos 361.28 radianes sobre segundo entre 40. Da 9, sería negativo, menos 9.072. 0.32. Menos porque pasa negativo del otro lado. Está frenando, sí, está. Entonces, sería la aceleración angular que no nos la piden directamente, pero la necesitamos para obtener el desplazamiento angular. Entonces, para el desplazamiento angular podemos utilizar la otra ecuación que tenemos ahí de las ecuaciones para la cinemática del cuerpo rígido en rotación. Tenemos esta que nos da el desplazamiento angular. Y entonces esta la podemos poner aquí. Aquí en este caso tenemos ya todo lo que necesitamos. El θ inicial lo podemos considerar como 0 en ese momento. Si lo podemos considerar como 0, ya conocemos lo demás. Entonces, o bien podemos también podemos decir que delta θ es igual a θ final menos θ inicial. Y esto es igual, sustituimos ahí los valores, θ inicial, velocidad angular inicial es de 361.28
radianes sobre segundo por el tiempo de 40 segundos. Todo esto más un medio de la aceleración angular menos 9.032. Nos había faltado ponerle las unidades, sería radianes sobre segundo al cuadrado. Radianes sobre segundo al cuadrado. Por 40 segundos al cuadrado. ¿Y da de cuánto? 7.225.6 y sería radianes. Si lo convertimos a revoluciones para que nos dice que cuántas vueltas, sería entre 2pi. Y entonces 760. Sería entre 2pi, sería una revolución igual a 2pi radianes. No, es 1500. Y entonces da 1150. Revoluciones. Ahora sería para el inciso B. Lo que nos pide es obtener la velocidad del punto P, la velocidad y aceleración del punto P.
No se llama la verdad. Todos los años, ¿verdad? Sí. Yo creo que la pregunta, Y le va- Continuamos con el inciso B para la velocidad y la aceleración del punto P. Pues tenemos aquí el punto P. Decimos que está ubicado a una distancia de 0.2 metros del centro del centro del eje de rotación del cuerpo del rotor. Entonces aquí también podemos definir como la velocidad también. Sabemos que está dada por el producto de la distancia radial por la aceleración angular, o más bien por la velocidad angular. Pero bueno, la velocidad que hemos tenido de la de 561.27 radianes. Esa es velocidad angular. Aquí velocidad de este punto nada más es velocidad de V, velocidad lineal, digamos, y aceleración. Entonces aquí vemos la velocidad es el producto del vector de posición de P por la velocidad angular. El vector lo podemos definir así de esta manera o también como su magnitud, velocidad de P sería R por omega. Su magnitud nada más. Y lo podemos obtener de las dos maneras. Primero su magnitud y luego la dirección la podemos nada más obtener directamente observando la figura. Entonces aquí podemos nada más directamente observando la figura podemos ver que R es el 0.2 metros. 0.2 metros en J. Y pues aquí está, digamos, el punto P.
sería R, y también tenemos aquí su velocidad angular y su aceleración angular que va en sentido contrario. Entonces, de forma vectorial, también podemos decir que la velocidad angular es igual a su magnitud por el vector unitario en K. La aceleración angular también es su magnitud en forma vectorial. Decimos es también un vector, tanto la aceleración angular como la velocidad angular son cantidades vectoriales, entonces su magnitud también está en dirección K. Estas dos están en dirección K. Y el vector R lo podemos definir aquí. R está en la dirección de J. Entonces la magnitud de R por el vector unitario J. Y conocemos ahí sus valores. De hecho, los podemos poner sus valores, pero aquí lo que podemos hacer es si hacemos la multiplicación vectorial, entonces, ¿en qué dirección nos quedaría el vector de la velocidad? Sería la magnitud de R. Serán las magnitudes y la dirección sería en I o en menos I. Entonces la dirección sí también la podemos determinar con la mano derecha o simplemente también realizando el producto vectorial. ¿Cómo quedaría el producto vectorial? Si recuerdan que podemos hacer el producto vectorial de esta manera. Entonces aquí y J y K para el primer vector nada más tiene componente en J, y el segundo vector nada más tiene componente en K. Entonces si hacemos de esta manera, sería ni Sí, justamente decir este cálculo J. La primera. Pero no, eso no tiene que decir por K menos eso. Si suma menos L, es uno. No. sería O sea, sí está bien, es sí positivo. sería 1 menos 0. En I sería I positivo, efectivamente. Y si fuera negativo, ¿cómo sería entonces? Si fuera negativo, ¿cuál? Por ejemplo, si diera menos I, No, sería 0 y 1 acá. Sin embargo,
No sé, aquí nos falta poner la dirección de alfa, que es nos dio negativo una de estas cantidades, -9. Entonces aquí sería -9 en K. -9.032. Y aquí donde teníamos el 1, más bien es menos, sí es positivo, pero es 0.2. Entonces aquí ya multiplicamos los valores y si nos da negativo. Sería 0.2. Por menos 9.032. Y esto sería en I, lo cual nos da negativo. 1.8064. Menos, ¿cuánto? 1.8064. 1.8074 en I. En el caso de la aceleración, No, la aceleración se deriva de la luz. sí, Y se puede derivar ahí. derivar la constante, el valor que nos da. Probar a cero, ¿no? Ajá, sí, ese no, si lo derivamos del resultado de la constante, el valor que nos da 0, sí. Ese no se deriva de ahí, se deriva de antes de sustituir los valores. No sería desde la multiplicación, ¿no? Que daría como R. Sí, ese ya lo. Sí, ese ya lo habíamos analizado acá, en donde decíamos efectivamente la aceleración derivada de la velocidad, y ya habíamos visto que se deriva desde antes de sustituir los valores, sería omega por R, y sí, efectivamente es como el producto de dos funciones. Entonces sería la primera por la derivada de la segunda, más la segunda por la derivada de la primera. Y a partir de ahí nos quedan sus dos componentes. Nos queda su componente en la dirección radial y en la dirección tangencial, o sí, de hecho esto lo podemos también calcular directamente de aquí, como lo hicimos en el anterior ejercicio. Calculamos la aceleración en la dirección tangencial y la aceleración en dirección normal. Eso podemos utilizar directamente estas ecuaciones. Omega no es las entre 6.450 proposiciones. Omega. Sí, pero lo convertimos a radianes por segundo.
para que esté en unidades congruentes. Sí, en este caso, Esta moneda tiene un poco más. sí, lo tuvimos, entonces decimos esta aceleración tendría dos componentes, una aceleración tangencial en la dirección del vector unitario transversal o tangencial y más una aceleración normal en la dirección de el vector unitario radial o normal, también lo podemos llamar de esta manera. Entonces aquí decíamos esta aceleración tangencial es igual a rho por la velocidad angular. Entonces ahí nos da que rho es lo mismo que la magnitud de r, la distancia radial. Entonces también la podemos llamar rho, sería la distancia radial, la magnitud de r, el vector de posición. Entonces eso es de 0.2, nos decía ahí. Ahí decía que esto es de 0.2. Y esto multiplicado por la velocidad angular, que también ya tenemos ahí su valor en el inciso anterior. Pero eso no es la aceleración angular. Velocidad angular. No, sí, pero lo que se refiere es que el W. ¿Dónde está? Ajá. Este es velocidad angular. No, es para la componente tangencial. Este es. Sí, porque tiene dos componentes. La aceleración tiene dos componentes, en una tangencial y otra radial. Entonces ahí la velocidad angular, pues es la velocidad inicial, que es 371.28. Sí, nos quedaría radianes metros sobre segundo. Sí. A ver, es que en la anterior ocupamos la aceleración angular, ¿no? O sea, en el ejercicio anterior. Ah, sí, efectivamente, sí es alfa, es esta de aquí, ¿no? Sí, por eso es alfa. Entonces sería el alfa, nos da de menos 9.032. ¿Cuánto da? Luego, 64, como arriba en la velocidad. Es que en el otro ocupamos la aceleración y era la velocidad de los 368. ¿Cómo? Sí, porque ahí quedó metros sobre segundo al cuadrado.
y debió haber quedado metros sobre segundo, entonces tuvimos que haber ocupado los 361.28 en lugar de la aceleración. Aquí en la velocidad pusimos, ocupamos el 9.032, debería de ser el Ajá, 361. En la velocidad debería de ser 361. Y va de 2.25. Está 72. Es por favor, aquí por video. Si perdóname los juicios también. 72.25. Y damos 1.8. 1.8 Pero negativo. menos 1.8 y es metros sobre segundo al cuadrado, sí. La aceleración sería el mismo que el valor de la velocidad. Entonces la aceleración normal es Eso tiene cuando W al cuadrado. sí, con W al cuadrado. Entonces aquí está es rho por omega al cuadrado 0.2 metros por 361.28. ¿Cuánto daría entonces 26.104? Oiga, pero ¿por qué estamos arriba multiplicando variables sobre el segundo? Bueno, ahí es el cuadrado, variables sobre el segundo al cuadrado por metro. Estamos en el segundo al cuadrado y si abajo estamos, serían variables cuadrados sobre el segundo al cuadrado por metro. Porque igual damos en el segundo al cuadrado. Radianes, sí, los radianes no, nada más se elimina nada más, no. Es esta aceleración quedaría y también podemos
Menos 1.8 en la dirección de N teta más 26.104 en la dirección de NR. Y todo esto metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, en este caso, los radianes nada más se eliminan. Y también aquí para expresarlo en sus componentes I y J, podemos observar de la figura que tendremos aquí el vector unitario N teta y NR. Ahí los vectores unitarios N teta y NR están en I y en J respectivamente. Entonces aquí como están alineados, se nos hace relativamente sencillo nada más decir que N teta es igual a ahí, mientras que NR está alineado en la dirección de J. Entonces N sería menos 1.8 menos 1.8 en la dirección en I más 26.104 en la dirección de J. Entonces sería el sí, también, pero nada más con expresarlo así de esta manera es suficiente. También se puede obtener la magnitud. Porque la magnitud de ¿Cuánto da? Bueno, 4 ceros.
Nada de cámara. Estoy hablando por la Pues decíamos, ese sería el movimiento plano en rotación, como movimiento de rotación alrededor de un eje fijo. Y decíamos, en el caso de movimiento de cuerpo rígido, podemos tener tres tipos de movimiento, que sería la traslación, rotación y movimiento plano general, o la combinación de traslación y de rotación. Nos decíamos, para el caso de el movimiento de rotación, nada más con un solo punto que conozcamos su movimiento, conocemos el movimiento de todo el cuerpo, ya que todos los puntos del cuerpo en traslación tendrán la misma velocidad y la misma aceleración. Entonces, en ese caso se simplifica y se puede considerar, de hecho, como una partícula donde no nos interesan sus dimensiones. En este otro caso, en el caso de la rotación alrededor de un eje fijo, entonces ya vimos que se caracteriza por tener una velocidad angular, una aceleración angular, omega y alfa respectivamente. Entonces estas cantidades las podemos obtener a partir de las definiciones básicas de la velocidad y de la aceleración derivada del desplazamiento con respecto al tiempo y derivada de la velocidad con respecto al tiempo respectivamente. Entonces decíamos, esto nos permite también obtener algunas ecuaciones de la cinemática en cuerpos rígidos que tienen cierta analogía con la cinemática en el movimiento rectilíneo uniforme y movimiento uniformemente acelerado, donde la aceleración es constante. Entonces, vamos a hacer otro ejercicio de esto y pasamos al movimiento plano general, el cual sería la combinación de estos dos tipos de movimiento. ¿Cómo, perdón? Sí, de este mismo. Sí, ya sería de esta misma unidad y ya sería para lo que es la cinemática de cuerpo rígido y ya después la cinética de cuerpo rígido. Entonces, sí, ya nada más. Pues si gustan anotar otro ejercicio. Sí. El modelo de un probador de ruedas. El modelo de un probador de ruedas de la figura muestra un motor M
Muestra un motor M que mueve a un volante W. Punto y seguido. El diámetro de la polea en el motor es de 1.1 pies. Y en el volante la polea tiene un diámetro de 4 pies. Punto y seguido. El volante tiene un diámetro exterior de 8 pies. Punto y seguido. El motor arranca desde el reposo y gira con una aceleración angular constante. El motor arranca desde el reposo y gira con una aceleración angular constante de alfa igual a 1 radián sobre segundo al cuadrado. Punto y seguido. Alfa igual a 1 radián sobre segundo al cuadrado. Punto y seguido. Calcular la máxima velocidad. En el tiempo t igual a 20 segundos de un punto sobre la rueda de 3 pies. T igual a 20 segundos de un punto sobre la rueda de 3 pies de diámetro que está fuertemente presionada contra el volante. Punto y seguido, suponga que no hay deslizamiento. Entonces repetimos, el volante de un probador de ruedas muestra un motor M que mueve un gran volante W. El diámetro de la polea en el motor es de 1.1 pies. Y en el volante la polea tiene un diámetro de 4 pies. Punto y seguido. El volante tiene un diámetro exterior de 8 pies. Punto y seguido. El motor arranca desde el reposo y gira con una aceleración angular constante, alfa igual a 1 radián sobre segundo al cuadrado.
Punto y seguido, calcular la máxima velocidad en el tiempo t igual a 20 segundos de un punto sobre la rueda de 3 pies de diámetro que está fuertemente presionada en contra del volante. Punto y seguido, suponga que no hay deslizamiento en ningún punto del sistema y que consecuentemente los puntos en contacto tienen la misma velocidad absoluta. No, sí, yo tenía una compañera que llegó a mí me pides que no sé, hombre, yo creo que le empezamos a contar y le compramos un carrito antes de que Entonces vamos a dejar hasta aquí, vamos a pasar lista. Bravo Cruz. Presente, profe, ¿me escucha? Burgos Leiva. Presente, profe, Burgos Leiva. No está. De la Cruz Martín. Perdón, profe. De la Burgos Cruz Leiva. presente, profe. Sí. Delgadillo Bautista. Presente, ¿me escucha? Díaz Pérez. Presente, profe, ¿me escucha? Domínguez Espinosa. Escalona López. Espinosa Costilla. Presente, ¿me escucha? Esquivel Rayo.
Escuchó. Fragoso Ibarra. García Cortés. González Guerrero. González Salinas. Presente, profe, ¿me escucha? Escuchó. Fernández Barrera. Fernández Campos. Presente. Sí. Fernández Ramírez. Presente, profe, me escucha. No se escuchó. Juárez Pérez. López Nájera. López Noriega. Mendoza Hernández. Meseño Hernández. Monsalvo González. Está. Pineda. Presente, profe, ¿se escucha? Prieto López. Está Rivera, Ramírez Rivera. Escuchó Reyes López. Sánchez Ángeles. Solís Álvarez. Presente, profe. Sí. Urbano Pérez. Y Vargas Flores. Presente, Vargas. No escucharon que están en el chat de Espinosa. Burgos. De la Cruz. Delgadillo. López Nájera. Espinosa. Ramírez. Fernández Campos. Octava. Bravo. Salvo. Prieto. Ramírez Rivera. Pineda. González Salinas. Díaz. Y estaba así, entonces nada más los que nos escucharon. Esquivel Reyo, Fragoso Ibarra y nada más. Esquivel Reyo y Fragoso Ibarra. Entonces sería todo por hoy. ¿Algún comentario? No, vamos a dejar otra tarea y yo creo que hasta la próxima semana. Ok, profe, creo que no. Ya viernes, no la abrió, no pude subir, ¿no? No la abrí para subir. ¿Cómo? Es que para tratar de subir no pude porque ya estaba cerrado el espacio y ve que dijo que iba a abrir, ya no sé si lo abrí, lo hice para el domingo. No sé, pero sí, todavía vi que algunos subieron ayer o hoy. Sí, Sí, ok, sí. Yo creo que sí se puede. sí se puede, es como yo no podía. Sí, sí se puede. A ver, inténtale y si no, pues por correo. Sería todo. Hasta luego.